Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados, participantes del estudio bíblico Romanos. Sí, hoy también, por la gracia del Señor, aquí estamos reunidos para profundizar con el mensaje de nuestro Señor. Espero que puedan llegar todo a tiempo para disfrutar este tiempo tan importante, ¿verdad? Compartiendo juntos. Sí, entonces vamos a orar para inicio del estudio bíblico Romanos con número, lección de número o número de lección sería 70 ya, ¿verdad? Sí. Hoy Dios nos bendiga también para que podamos aprender bastante, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia por cada uno de nosotros. Realmente la bondad de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros es tan grande, Señor. Antes que sea tarde, Señor, primero nos rescató de la maldición y la condenación y destrucción total que va a venir en el mundo, para ponernos, Señor, en el lugar tan seguro en Cristo. Primero Cristo fue sacrificado por todos nuestros pecados y salvar una vez para siempre a cada uno de nosotros por la sangre suya. Ahora, Señor, por la fe que Dios nos ha dado, realmente respondemos diciéndonos que somos renacido justo santo, no por nuestra obra que hubiéramos hecho, sino por la fe de Cristo en el sacrificio hecho hasta derramar toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y realmente nuestros pecados una vez y para siempre fueron cancelados. Por lo cual, Señor, y por la fe, podemos decir que ya somos santificados y justificados y renacido en Cristo Jesús. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas para que crezcan como árbol de vida. Como tal, Señor dice, Proverbio capítulo 11, verso 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así que, Señor, nos ya hizo fruto del justo, fruto del Cristo, fruto de la iglesia, y así somos, Señor, y Dios nos mira como árbol de vida, que podamos llevar muchas almas como fruto renacido, Señor. Así que bendíganos para que estemos bien preparados para seguir compartiendo el Evangelio sin cesar. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces esta noche vamos a ver el libro Romanos, ¿verdad? Hoy, segunda parte de la justicia de Dios y la humana. Entonces, vamos a buscar el texto Romanos capítulo 10, verso 1 a 4, si yo leo. Romanos capítulo 10, versículo 1 a 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sí, hasta aquí leímos. Sí, aquí y se refleja verdaderamente el gran anhelo que tiene el apóstol Pablo para Israel, porque el Pablo mismo, ¿verdad?, es judío, parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero realmente les fue haber sido renacido él viendo el comportamiento y la actitud de Israel. Demasiadamente está alejado y torcido, con quien Pablo también, siguiendo verdad el judaísmo, había sido perseguidor, desolador y blasfemia contra Dios también, ¿verdad? Blasfemo contra Dios.
Así que él llevaba una vida tan terriblemente rebelde contra Cristo. Pero Hechos capítulo 9, en el medio de camino para Damasco, él encontró con Cristo en una visión, en una luz resplandeciente, y cayendo, ¿verdad? Del final, quedó cegado, pero oyó la voz que Cristo dijo a él, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que Pablo, ¿verdad? Siguiendo a su propio pensamiento y tradición y judaísmo, y según su parecer final, con todo su celo, estaba persiguiendo a Cristo y a la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo del Señor Jesucristo. Él era, ¿verdad? Uno de ellos, pero al final, Hechos capítulo 9, cayéndose, ¿verdad? Total, y quedó cegado y realmente quebrantado el corazón y arrepentido total de todo su pensamiento en los cuales confiaba tanto. Realmente él entendió que él era tan engañado, ¿verdad? Por su propio pensamiento y tradición y judaísmo. Pero ahora al final, siendo ya renacido, siendo apóstol y mirando a la casa de Israel, se ve, ¿verdad? Esa rebeldía, esa ignorancia y esa altivez y esa ignorancia también, ¿verdad? Como antes de él, ¿verdad? Como de él, ¿verdad? Y tiempo anterior. Así que, y Pablo está sufriendo tantísimo con gran anhelo que ellos sean salvos. ¿Y cuál es entonces el problema del pueblo de Israel? Realmente ellos, ¿verdad? Estaban interpretando muy equivocadamente con la ley. La ley, ¿verdad? No es para salvación. Absolutamente la ley, como 613 mandamientos que Dios envió por medio de Moisés. Cuando ustedes leen, ¿verdad? Cuando ustedes leen bien la Biblia, parte de Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 20 inicia 10 mandamientos y luego constantemente están escritos bien claramente, ¿verdad? Cómo son en totalidad de los mandamientos. ¿Cuántos son mandamientos? 613 mandamientos que uno debería guardar para llegar a ser santo, justo, perfecto según su obra. Pero ¿quién puede lograr a cumplir 613 mandamientos? Como 365 mandamientos dice que no, 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 ¿verdad? No lo haga, no lo haga, no lo haga, dice. No mentirás, no matarás, ¿verdad? No hurtarás, no codiciarás, no, no, no. ¿Cuántos? 365 mandamientos. Y otro lado dice, hará, dice, ¿verdad? Honra a tu padre y tu madre, guarda el día de reposo. Amará a tu prójimo también, ¿verdad? A ti mismo. Entonces, se acumulan, ¿verdad? Que Dios manda que haga. Hágalo, hágalo, hágalo. ¿Cuántos son? Como 248 mandamientos. Esto bien claramente está escrito en el libro Éxodo, ¿verdad? Y después de Éxodo que viene el libro Levítico. Levítico están hablando sobre la ley de expiación, la ley del perdón. En el mismo tiempo que Dios entregó los mandamientos con 600 mandamientos a Moisés, ¿verdad? Y Dios dio la ley de expiación, la ley del perdón. ¿Qué significa esto? Ya Dios sabe que, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel se va a quebrantar contra los mandamientos. Así ni uno de pueblo ni uno del mundo podría guardar todos los mandamientos de Dios sin pecar. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que Dios ya sabía que todo el mundo iba a pecar? Dando los mandamientos, ¿verdad? 613 mandamientos a Moisés. En el mismo tiempo Dios reveló la ley del perdón, la ley de la expiación. ¿Cómo suena? Si no pecara ellos, ¿verdad? ¿Para qué Dios diera la ley del perdón, la ley de expiación? Así dando Dios a todos los mandamientos por medio de Moisés al pueblo de Israel. Dios ya sabe que todos iban a pecar. Por eso Dios, para protegerlo, para que no mueran por sus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces uno sí peca, sí o sí tiene que cancelar su deuda, que es el pecado, con su propia muerte.
para cuidar a ellos, para que no mueran, Dios mandó la ley de expiación. Cada vez que pecan ellos, ¿cómo se puede ser liberado de todos sus pecados? Por eso Levítico muy detalladamente están hablando sobre la ley de expiación, como cada uno que peca, según la ley, ¿verdad?, se liberaría del pecado. Y según la ley de expiación. Por eso en el Nuevo Testamento dice lo mismo. Aquí en el libro romano se está hablando la ley como mandamientos. Hebreo se está hablando la ley como la ley de expiación, la ley del perdón, ¿verdad?, por medio del sangre del Cordero de Dios. Por eso, y obviamente, ¿verdad?, cuando Dios entrega la ley, sabiendo perfectamente de que ni un pueblo puede guardar la ley. Así que todo va a pecar y todo va a quebrar, ¿verdad?, la ley, a los mandamientos. Y después yo tratando, ¿verdad?, según instrucción que aparece en Levítico, cada uno puede liberarse de su pecado para evitarle la muerte. Entonces, ahí se nota, ¿verdad?, el punto de vista de Dios, el del pueblo de Israel, totalmente diferente. Dios, ya sabiendo que iban a pecar todos ellos, Señor mandó la ley. Cuando el pueblo de Israel ya recibió la ley de Moisés, ¿verdad?, 613 mandamientos, ellos creían, ¿verdad?, que iban a cumplir la ley. ¿Eso qué significa? Ellos no conocían cuál es su origen verdadero. Cuán malos son, cuán pecadores son, cuán, ¿verdad?, y realmente como pecaminosos son. Por eso, ¿verdad?, importante que Dios enviara la ley para enseñar a todos ellos que son pecadores verdaderos realmente. Este punto está hablando, ¿verdad?, así, Romanos capítulo 5, esto ya también la vez pasada compartimos, ¿verdad?, en varias elecciones. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es la realidad, ¿verdad? Una realidad total hecha. Por eso, por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Por un hombre, Adán. Así que ya nacimos en Adán como pecadores. Pero el problema, uno que nace ya como pecador por un hombre, Adán, y bajo dominio de la muerte, que es el diablo, ¿verdad? En donde se encuentra el pecado, siempre está ahí diablo. Siempre el pecado y la muerte se conectan. El pecado o la desobediencia se conectan con el diablo. Por eso la muerte es otro nombre del diablo, ¿verdad? Como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice así: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esto es la muerte segunda, así dice, ¿verdad? Por eso la muerte es la que sufrirá en el medio del fuego eterno, en el lago del fuego para siempre, juntamente con todos los pecadores que están en el Hades. Por eso, y cuando se resuciten, ¿verdad?, cuando resuciten todos los pecadores en la segunda resurrección, siendo juzgado ante Cristo, ante el juez eterno y perfecto, según las cosas que está escrita en los libros que son la Santa Biblia, y ellos serán juzgados y final condenados. ¿A dónde van? Al castigo eterno, que es el fuego eterno. Ahí se acompaña que ya la muerte, que es el diablo, está ahí dentro del fuego eterno, ¿verdad? Por eso la muerte es el mismo diablo. Entonces aquí, y verso 12, eso es la realidad, la que ya Dios conoce perfectamente, así Dios hizo así para todo el mundo. Pero, ¿verdad?, ¿cuál es el problema? Muchos que nacen ya en el mundo, como impíos nacen, como pecadores nacen, como separados de Dios, entregado al diablo, dominado por el maligno llamado Satanás. ¿Sí? Como dice primera Juan capítulo 5, verso 19, nosotros somos de Dios. Así, nosotros, ¿quiénes son?
los que son renacidos, sellados con el Espíritu Santo, habiendo nacido en el mundo como pecadores, pero entendiendo así van a ir al fuego eterno, final ellos se arrepienten de sus pecados y también de su mal camino y pensamiento, desechándolos final, vuelven a la verdad que los hace libres. Por eso quedaron libres de todos los pecados por la fe en la verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Por eso ellos son diferentes a otros, ¿verdad? Por eso dice, somos nosotros de Dios, más el mundo entero, que nace en Adán y por Adán, ¿verdad? El mundo entero está bajo maligno, dice, ¿verdad? Por eso el mundo entero ya está bajo el maligno, que es el diablo. Eso es la realidad hecha, ¿verdad? Uno pregunta por qué, por qué, por qué. No vale nada ese por qué, preguntar por qué. Así Dios hizo así. En la voluntad de Dios para con el pecador que cayó por su desobediencia a Adán y su descendencia, viene ese resultado, ¿verdad? Entonces ya está hecho esto. Entonces uno tiene que entender este punto. Pero problema muchos que nacen en el mundo, aunque nacen como condición de ser impío y pecadores, y pecan día con día, pero no entienden bien en qué condición, en qué situación están ellos. Por eso Dios tiene necesidad de enseñar a ellos, introduciendo, ¿verdad?, la ley al mundo para que puedan entender en qué condición cada uno del mundo está, para que ellos busquen final al Salvador, llamado Jesucristo. Por eso, el fin de la ley no es salvar, sino condenar, más condenar a uno que ya nace en el mundo como pecador, o haciéndolos más pecador todavía, para que uno entienda que nunca por su propia obra, según la ley, puede entrar al cielo, porque nunca pueden satisfacer la ley según su obra, porque siempre uno nace como pecador, con la naturaleza pecaminosa, con hábito pecaminoso. ¿Cómo puede satisfacer la ley que busca la perfección de obra? Ninguno puede, ¿eh? Por eso, cuanto más uno intenta cumplir o guardar la ley, tanto más se hace pecadores. Por eso, y aquí dice, Romanos capítulo 5, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir verso 13? Pues antes de la ley, dice, antes de la ley viene por Moisés, por medio de Moisés, por eso la ley se llama la ley mosaica o la ley de Moisés, así se llama, ¿verdad? Entonces, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Porque el pecado no entró en el mundo por la obra de la ley. El pecado no entró en el mundo por, ¿verdad?, transgresiones que cada uno cometen, jamás. Como ya Dios nos mencionó, verso 12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no por obra de uno, no por obra de cada uno que comete pecado, no, sino por un hombre llamado Adán, ¿verdad? Por eso, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró más, la muerte, el diablo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego dice, pues antes de la ley, dice, había el pecado en el mundo, obviamente, ¿verdad? Porque el pecado entró ya por un hombre, Adán, antes de llegar a la ley, por medio de Moisés al pueblo o al mundo. Pues Moisés nace, ¿verdad? Y después de 2500 años de época de Adán. Así que hay diferencia de tiempo, ¿verdad?, entre Adán y Moisés, 2500 años. 2500 años sin ley, todo el mundo estaba bajo dominio del maligno diablo, pero estaba muerto igual en su pecado. El pecado dominaba en ellos, sobre ellos, ¿verdad? Por eso, versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque el pecado entró ya en el mundo por un hombre, Adán, antes de Moisés, ¿verdad? Por 2500 años, el pecado siempre estaba reinando sobre el mundo todavía. Entonces, ¿por qué por medio de Moisés Dios manda la ley al pueblo Israel y al mundo entero para hacerlo, ¿verdad?, más pecadores todavía?
Porque uno nace con pecado, apenas su reflejo es por su conciencia. Por medio de la conciencia uno capta que está bajo pecado, entonces está preparado como pecadores para recibir la salvación que se brinda por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿verdad? Muchos nacen ya como pecadores, separados de Dios, muertos, entregado al diablo, dominado por el diablo y destinado ya con su pecado, con que nace y comete día con día, ¿verdad? Para el fuego eterno. Pero el problema, siendo pecadores, uno no capta todavía en qué condición uno está. Por eso, para enseñarlo en qué condiciones están, en qué situación están, ¿verdad? Señor, como introdujo, ¿verdad? La ley para que cada uno se inculpan de su pecado más gravemente, más profundamente y ampliamente. Por eso, el propósito de la ley es hacer al mundo más pecador todavía. ¿Sí? Por eso, el propósito de Dios en mandar la ley al mundo es hacerlo más pecador. ¿Cuál es el rol del pueblo de Israel? Ellos, por medio de la ley, querían ser justificados, quieren establecer su propia justicia. Ignorancia. ¿Por qué no aprenden ellos? La Biblia, ¿verdad? Por los profetas, ¿verdad? Constantemente están hablando sobre este detalle. Pablo ahora también están hablando con mucho detalle y profundidad. Está hablando sobre el propósito de la ley. La ley no es para salvación, sino para condenación, para hacerlo a uno, ¿verdad? Que practica la ley más pecador todavía. Entonces, para esto la ley vino, pero la gente piensa en otra manera. Ahí viene, ¿verdad? Grave error. Como tal está escrito, o sea, capítulo 3, verso 6, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. San Juan capítulo 8, verso 32 dice, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde está clave de ser libre del pecado? ¿Dónde está clave para ser limpio y libre en la verdad? ¿Verdad? En el conocimiento correcto de la revelación tal como está escrita en la Biblia está. Entonces los judíos no tienen, ¿verdad?, corazón de aprender, sino ellos con su altivez, con su autosuficiencia, por ser pueblo escogido de Dios, ellos lo interpretan como si estuvieran ya preparados, ¿verdad?, para entrar al reino de Dios y se confían en sí tanto y creyendo que pueden cumplir la ley. Ahí viene error grave, muy grave, ¿verdad? Por eso, al final ellos, procurando establecer la justicia suya, no se sujetan a la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio de Cristo, el cual es para pecadores. Así que ellos no quieren reconocer como pecadores, ¿verdad? Ni se acerca a Cristo, al Salvador verdadero, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Los fariseos y escribas preguntan, ¿de quién autoridad tú haces, tú enseñas? Así ellos preguntan a Cristo, Cristo, ¿qué dice? Entonces, antes que conteste de esto, yo os pregunto, dice el Señor, ¿verdad? ¿De quién viene el bautismo de Juan el Bautista? ¿De hombre o de Dios? Ellos no responden, porque ellos son astutos. Si hubiera dicho, ¿verdad?, de hombre, entonces ellos tienen miedo al pueblo, porque el pueblo cree que Juan el Bautista es el profeta enviado de Dios, ¿verdad? Y para bautizar al pueblo para arrepentimiento. Por eso ellos dicen que ni del pueblo ni de Dios, porque si fuera de Dios, ¿por qué no hubiera creído, verdad? Entonces ahí se ve una exhortación grande también. Si es de Dios, ¿por qué no cree? ¿Por qué no se bautiza por medio de Juan Bautista? Por eso ellos quedan callados. Cristo final dice, yo también no os enseño, dice. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Verdad? La que tengo yo, dice, ¿verdad? Por eso, y realmente, por medio de Juan el, ¿verdad? Juan el Bautista, y se viene ya arrepentimiento. Y luego viene la salvación por medio de Cristo. Pues uno que no pasa al Juan el Bautista para ser arrepentido. Así uno no puede llegar a ser salvo también.
¿Quién se arrepiente? Los que son pecadores, reconociendo como su posición como pecadores y cambian su dirección, ¿verdad? Porque según su camino, según sus pensamientos, viviendo toda la vida, terminan como absolutos pecadores ante Dios. Así están destinados total para el fuego eterno. Por eso ellos ocupan, reconociendo como pecadores, ¿verdad? Arrepentido, entonces se viene una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Cómo haremos? ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? Así que somos pecadores, así soy pecador. Y entonces Cristo, ¿verdad? Enseñaría el camino de la salvación para que cada uno sea renacido, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del pueblo de Israel? Ellos estaban bien equivocados, ¿verdad? Y mal enseñados, pero nunca se arrepienten en este punto. Siendo, ¿verdad? A la enseñanza de los hombres y procuraban establecer la justicia propia, ignorando la justicia de Dios y se sujetan a ella. Ahí viene, ¿verdad? Grave problema. Según el punto de vista de Dios, la ley absolutamente es condenadora. Por eso, por la ley uno llega a ser condenado, más todavía, y final la ley enseña que existe el juicio para todos pecadores. Esto es el propósito de la ley. Nunca es para justificar a alguien o salvar a alguien. Nunca. Pero los judíos, en su autosuficiencia y autoconfianza, ¿verdad? En sí, ellos realmente tomaban la ley para mostrar su propia justicia, para justificarse según la ley y condenando a los judíos, no a los gentiles que no tienen la ley, ¿verdad? Así lo condenaban a los gentiles, pero ellos nunca cumplen la ley que tienen ellos. Ahí viene gran contradicción, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la ley? Acá Romanos capítulo 3 dice, sí, poquito repasamos de lo que aprendimos la vez pasada para explicar bien. Romanos capítulo 10, verso 1 a 4, ¿verdad? Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 3 dice, versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según el punto de vista de Dios, tanto los judíos como los gentiles, todos están bajo pecado, dice. No hay justo ni aun uno, por su nacimiento ni por su obra. No hay justo ni aun uno, ni aun uno. Todo, como dice Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice. Absolutamente, están ya destinados como despegado de Dios, separado de Dios totalmente, ¿verdad? Por eso, por cuanto todos pecaron, nadie es excepto todo nos incluido, ¿verdad? Y quedamos incluidos en esto. Por eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede entrar en la gloria de Dios con su nacimiento y con su obra. Y verso 11 también dice, ¿verdad? No hay quien entienda. Con su sabiduría nadie puede entender el camino de la salvación tampoco. Y no hay quien busque a Dios. Uno con su propio, ¿verdad? Corazón tan corrompido desde que nace como impío y dominado por el diablo, separado de Dios, ¿verdad? Como ciego de nacimiento, ni conoce qué es la luz. Así uno no conoce qué es la gloria de Dios, qué es la luz de Dios, qué es la justicia de Dios, qué es la vida eterna. Todo lo que pertenecen a Dios, ¿verdad? Y realmente se ignora por los que nacen ya en el mundo como ciego de nacimiento en su pecado. Por eso ni desea, ni busca a Dios todavía. Por eso Dios, ¿verdad? Mandando en el mundo la maldición
por todo, ¿verdad? Dificultad y problema, sufrimiento, y realmente eso es ya realmente una sinceridad verdadera de Dios y amor verdadero para con nosotros. Por medio de todo sufrimiento con que uno pasa, final uno con corazón bien quebrantado y no tiene ninguna salida final, uno busca a Dios, ¿verdad? Eso es empujón de Dios para todo el mundo, que busquen a Dios y sean salvos por medio de Cristo, ¿verdad? Y mucha gente se queja, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pasa tanta dificultad, tanta problema y tanto sufrimiento, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Ellos no entienden, aún como ciego, no entiende por qué debe pasar la cosa. Pero Dios, ¿verdad? Con su amor, con su sinceridad, con su bondad, manda toda la situación tan quebrantante, ¿verdad? Para todos seres humanos, sea rico y pobre, grande y pequeño, mujer y hombre, y viejo, niño, a todo. Para que ellos final busque a Dios, quien tiene la misericordia de salvar a todo, antes que sea tan tarde, ¿verdad? Y final, acá dice verso 12, todos se desviaron, dice todos, no alguno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que todos se desviaron, no termina así, sino se hicieron inútiles. Nadie puede hacer nada para su, ¿verdad?, vida eterna, para su salvación. Y no hay quien haga lo bueno, no hay nadie quien haga el bien, ¿verdad? No hay quien, no hay ni siquiera uno, dice. Así es la condición de ser humano. Por eso la ley, ¿cómo marca entonces sobre tal persona que está así? Todo como ante Dios, ¿verdad? Pecadores. Por eso la ley muestra, ¿verdad? Ante uno. Ya Dios lo conoce 100%. Todo lo que es de los hombres, ¿verdad? Pero ser humano, cada hombre no conoce su situación y posición, condición ante Dios. Por eso la ley ayuda, ¿verdad? Como ayuda para empujar a ellos, a cada uno del mundo hacia Cristo. Por eso acá la ley es la que marca así, ¿verdad? Dos cosas grandemente, sobre todo seres humanos, pecador. Verso 19 y 20 de Romanos capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley, ese es el conocimiento del pecado. Por eso la ley nos ayuda a dos cosas. Nos enseña que existe el juicio de Dios para todos pecadores. Y también la ley, ¿verdad? Es conocimiento, para el conocimiento del pecado. Para que cada uno pecador que aprenda cuán pecador es por su conocimiento del pecado que mora en cada uno, ¿verdad? Por eso por la ley uno puede entender que es uno pecador absoluto, porque no puede guardar ni un mandamiento entre todos, ¿verdad? Y final, por ser tan pecador que espera el juicio de Dios y luego que el castigo eterno. Esto es la misión de la ley. Esto es el propósito de la ley que se agregó por Dios al mundo. Pero el mundo, y más bien, ¿verdad? Los judíos con su altivez interpreta diferente. Somos diferentes a los gentiles. Tenemos la ley, entonces podemos cumplir la ley. Por lo cual podemos llegar a ser justificados según nuestra obra, porque no somos igual a los gentiles. Somos pueblo especial de Dios, pueblo escogido de Dios, pueblo santo de Dios también, ¿verdad? Según ellos. Ignorancia, una ignorancia terrible. Como la vez pasada también compartimos, ¿verdad? Varias veces. ¿Cuál es verdad, el propósito de Dios en elegir al pueblo de Israel? 4, ¿verdad? Razones estamos hablando, ¿verdad? Primero, como testigo de Jehová. Segundo, para escribir la Biblia. Tercero, para dar la matriz por la venida de Cristo, por el nacimiento de Cristo. Y cuarta razón era como ejemplo ante todo el mundo entero. Fue escogido el pueblo de Israel, no para que ellos guarden la ley, o sea, justificado por su propia obra, según la ley, nunca. Tanto gentiles como judíos, todos están bajo pecado. Eso es el concepto de Dios que se revela por medio de Pablo, enseñándonos, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 9, 10, 11, 12.
y luego la ley responde, ¿verdad? Condenándolo al mundo entero y, ¿verdad? Llevando a dónde? Al destino final para todos los pecadores, el cual es el castigo eterno. La ley no para justificación de uno, sino para condenación de uno, para hacerlo a uno más pecadores. Poquito avanzando, ¿verdad? Romanos dice, el libro Romanos capítulo 6, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 6, ahí están hablando más todavía, ¿verdad? Sí, Romanos capítulo 6. Sí, no, más bien vamos a ver, Romanos 7, ¿verdad? 7, versículo 13. Romanos capítulo 7, verso 13, leo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrar ese pecado. Y produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, así dice. Por eso, la ley es, ¿verdad?, la que hace más pecador a uno, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso 13, ¿eh? Luego dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte, dice. ¿Qué es lo que es bueno? La ley. Luego lo que es bueno, la ley, vino a ser muerte para mí, dice. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, como pecado, ¿verdad? Pecado que sea manifiesto, mostrado como pecado y produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, ¿verdad? Por eso, la ley se introdujo, ¿verdad? Para hacerlo a uno más pecador todavía. Mucha gente dice, ¿verdad? Pastor, yo antes que yo congregara a la iglesia a la cual yo congrego, no era tan pecador, ahora es más pecador, dice. Porque esa ley falsa constantemente está condenando y condenando con la ley. Como ya no tiene el evangelio verdadero, ¿verdad? No libera a los pecadores, siempre amar a más y más según la ley, condenando, ¿verdad? Cada uno que no cumple la ley. Entonces se ven bien armados y bien, no armado, bien atado más bien, ¿verdad? Bien atado y condenado y culpabilizado. ¿Cuánto más uno congrega a la iglesia evangélica? ¿Verdad? Como evangélica, tanto a católica, igual católica, ¿verdad? Peor todavía. Entonces condena y condena. Por mi culpa, por mi gran culpa. Esa es costumbre de iglesia católica, ¿sí o no? Siendo congregando iglesia evangélica, todos los días pide perdón. Antes de oración, pero siempre, ¿verdad? Como preámbulo, uno tiene que pedir perdón. Toda la vida. Por 10 años de congregación, por 10 años pide perdón. Por 20 años de congregación, por 20 años sigue pidiendo perdón. Por 70 años uno congrega, la verdad, por 70 años sigue pidiendo perdón. Porque existe la ley, pero no hay evangelio verdadero que trae la libertad verdadera, ¿verdad? Como dice San Juan 8, verso 32, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Como dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, el evangelio tiene poder, ¿verdad? Como la verdad para liberar a uno de toda su condenación y culpabilidad y pecados. Y siendo libre del pecado, abierto hacia Dios, ¿verdad? Dios envía su Espíritu Santo al que cree. ¿En qué? En el evangelio. Pero como que muchas iglesias falsas, tanto iglesia católica como iglesias evangélicas, hablando de Jesús,
hablando, ¿verdad? Ese lenguaje evangelio, siempre dice evangélico soy, iglesia evangélica, pero no tiene el contenido verdadero del evangelio, ¿verdad? Como dando paso, pero no con agua. Tomando, ¿verdad? Inclinando con vaso, tomando aire constantemente, nunca se quita la sed. Si contiene ese vaso agua fresca, se quita sed. Eso tiene, ¿verdad? Como, y ese vocabulario evangelio existe, pero no tiene contenido verdadero. Entonces, vaso vacío siempre traga y traga y traga. Y al final uno queda bien, siempre, ¿verdad? Con sed, bajo la condenación y culpabilizado. Uno tiene miedo también, ¿verdad? De ir al fuego. Según su convicción quiere creer, ¿verdad? Si yo voy al cielo, pero su conciencia no responde bien. Porque su conciencia sabe que uno está bajo pecado. Aunque dice, yo creo, yo voy a ir al cielo, yo soy cristiano verdadero, yo puedo entrar al cielo. Aunque uno grita, quiere formar una convicción, ¿verdad? Convenciendo su conciencia, pero su conciencia está martirizada aún todavía, bajo condenación y pecado. ¿Cómo puede creer? Esa fe verdadera se forma en la conciencia, pero no convence el evangelio falso que no tiene, ¿verdad? Como contenido verdadero, la justicia de Dios nunca libera a uno del pecado. Por eso uno sigue siendo culpabilizado, condenado y termina siempre como pecadores. Por eso nunca pueden soltarle el pedir perdón. Uno que sigue pidiendo perdón significa aún está bajo esclavitud del pecado. Está separado de Dios, sujeto a Satanás, entregado al diablo. Aunque con boca dice yo entrego mi vida en Cristo, nunca. Siendo pecador, uno ni puede entregarse a Cristo porque Cristo no acepta, o Dios nunca acepta a ningún pecador. Por eso esa entrega verdadera no se hace por su decisión y por su propio esfuerzo, no, sino por, ¿verdad? Renacer, por ser renacido, uno automáticamente se entrega en Cristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿a quién entra? Al que abre la puerta, oyendo mi voz, mi palabra, mi verdad. A él entraré, dice el Señor, ¿verdad? Y cenaré con él y él conmigo. Pero siendo pecador, ¿cómo se entrega? ¿Cómo se conecta? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede recibir al Espíritu Santo en su corazón? ¿Donde está lleno de pecado? Nunca. ¿Dónde está cerrado por su pecado? ¿Cómo aceptaría el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es santo. Un pecador en su cuarto, en su habitación, está lleno de mugre y pecado. Y su puerta está cerrada. ¿Cómo puede entrar el Espíritu de Dios en el corazón pecador? Que está bien sellado y bien candado. Por eso, Señor, ¿verdad? Primero llama, dice, estoy a la puerta. ¿Por qué está a la puerta? Quiere entrar, pero no puede porque está cerrada. Y llamo, dice. Cada vez que el Señor llama y llama y llama, uno se siente que, sí, Señor, venga en mí, entre en mi corazón. Uno hace oración de fe, pidiendo perdón. Arrepentido, bautizado, hace todo. Todo alboroto hace, pero nunca el Espíritu de Dios está dentro de uno. Uno si quiere creer, ¿verdad? Si está ya Cristo en mi corazón, porque yo hice oración de fe, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Cristo ya está en mí, quiere creer, pero sigue siendo pecador y piden perdón. ¿Qué significa? Pecador es todavía uno. Así que su conciencia está cerrada, está totalmente sellada. El Espíritu de Dios nunca puede entrar en ese tipo de corazón pecador. Por eso el diablo engaña. Tú estás ya con Dios, tú hiciste oración de fe, ¿verdad? Entonces tú aceptaste ya a Cristo como tu Salvador. Aunque tú pecas, entonces pidiendo perdón, Dios te perdona, entonces tú puedes entrar al cielo. Mentira. Mentira del diablo. Está asesinando diablo con llena de mentira a muchos ciegos espirituales. Por eso el Señor dice, San Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre, pues queréis hacer deseo de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio, porque en él no hay verdad, dice.
Cuando habla la mentira, de lo suyo habla, dice, ¿verdad? Diablo, padre de mentira, el fabricante de toda doctrina mentirosa y dogma católica mentirosa también. Por eso hoy en día, tanto iglesia evangélica como iglesia católica, todas están podridas. No toda, ¿verdad? Pero mucha cantidad está podrida iglesia católica y evangélica, ¿verdad? Iglesia católica, nada que ver, ¿verdad? En este punto. Pero entre iglesia evangélica también están pero muchísimas iglesias están perdidas, como sinagoga de Satanás. Como Señor dice, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 2, hablando con iglesia de Esmirna. Ellos no son judíos, sino sinagoga de Satanás. 12 veces Señor le repetidamente habla en el Apocalipsis. Ellos no son judíos, así que no son creyentes verdaderos, sino sinagoga de Satanás, ¿verdad? Fingidos como si fuera creyente, pero no lo son. Así anda hoy en día mucha iglesia evangélica. Como la iglesia nombra iglesia católica, directamente dice ramera. Nada que ven con la verdad. Vendiendo su cuerpo, ¿verdad? Una mujer vive toda la vida para su conveniencia, para su ganancia, para cumplir su deseo. Una mujer impura anda vendiendo su cuerpo, eso es ramera, ¿sí o no? Esa actitud lleva a iglesia católica para su conveniencia, para su deseo, para su plan, siguiendo, ¿verdad? Todo el plan diabólico, ¿verdad? Ellos hacen todo lo que puedan o quieran. Nunca respeta la verdad. Eso es ramera, ¿verdad? Gran ramera, dice la Biblia, por gran número de personas que están sujetas en eso. Por eso ahí se viene, ¿verdad? Gran engaño de parte del diablo. Hasta los judíos fueron engañados por el diablo en este punto. Eso es gran dolor provocante, ¿verdad? En el fondo del corazón de Pablo. Otra vez yo digo, la ley, ¿verdad? La ley es para condenación, no para salvación. La ley únicamente, ¿verdad? Dos cosas, con dos propósitos, para hacerlo a uno más pecador, para condenarlo, y hacerlo entender que tiene, ¿verdad? El juicio de Dios para pecadores. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, ¿verdad? Y después, y Romanos capítulo 7, verso 13 está hablando la ley, a uno hace más pecador, más pecaminoso, y lo mata más bien, para que sea resucitado por Cristo Jesús, quien es la vida y la resurrección. Por eso la ambición de la ley es conexión, ¿verdad?, entre un pecador y Cristo, ¿verdad? Lleva un pecador a Cristo, como Ayo dice. Eso es lo que dice el libro Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ver, el libro Gálatas capítulo 3. Ahí están hablando sobre la ambición de la ley. Sí, capítulo 3, versículo 21. Si yo leo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Qué es las promesas de Dios? Salvar al mundo de Jesús por medio de Cristo, ¿verdad? Y esto ya se dio a Abraham. Antes de Abraham también había dado a Adán también, ¿verdad? Por eso más bien esa promesa de Adán se continúa, ¿verdad? Y constantemente hasta hoy, hasta el fin, y se continúa esas promesas de Dios para salvar al mundo por medio de Jesucristo, por la fe. Entonces acá dice como una forma de pregunta, ¿verdad? Dice 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así Dios nunca ha dado la ley, ¿verdad?, que pueda alcanzar a uno cumplir para ser justificado, ¿verdad? Por lo cual, y
la ley nunca interrumpe las promesas de Dios, que es por medio de Cristo salvar al mundo, más bien, ¿verdad? Por eso más bien ayuda a la ley, ¿verdad? Por eso verso 21 dice, otra vez yo leo, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró. Todo bajo pecado, ¿para qué? La promesa es por la fe en Cristo o en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, dice. Por eso la ley nunca es contraria a las promesas de Dios salvar al mundo por Cristo por medio de la fe. Porque uno si realmente, sinceramente, la ley, ¿verdad? Toma, intenta guardarla con corazón sincero. Uno tanto más se hace pecadores. Por eso, al final, ellos buscarían más bien a Cristo. ¿Cuál es el problema de hoy? Mucha gente, ¿verdad? Según uno, ¿verdad? Guarda la ley, pero lleva hipocresía. Eso es el problema de muchos fariseos y escribas que enseñaban a los judíos esa época que Cristo andaba aquí en la tierra, ¿verdad? Con su cuerpo. Ellos llevaban hipocresía, guardando la ley y siempre quiebra todos los mandamientos, pero se manifiesta ante el pueblo como si hubiera hecho bien según la ley. Por eso ellos llevan una hipocresía. Por eso, Señor, condenaban totalmente a ellos y exhortaba una forma durísima. Si puede leer, ¿verdad? San Mateo capítulo 23 está lleno de exhortación de Cristo hacia los fariseos y escribas por su hipocresía. ¿Qué decía? Hipócrita, fariseo y escribas. Vosotros sois sepulcro emblanquecido, dice. Dentro de vosotros está llena de cosa podrida y sucia, pero aparentemente están emblanqueados, dice, ¿verdad? Hipocresía. Señor nunca exhortó a la mujer adúltera. ¿Por qué? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué adulteraste? Señor nunca exhorta a la mujer adúltera. Porque ella nace como pecadora, obviamente llega a pecar. Cristo ya viendo ella que está total, quebrantada y arrepentida, inutilizada en resistir contra el pecado, pura pecadora, Cristo, ¿verdad? Él rescató a ella. Por eso, final, ¿verdad? Ella encuentra con Cristo, San Juan capítulo 8, verso 3, como una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero verso 11, Cristo, ¿qué dice? Mujer, ni yo te condeno, ¿verdad? Y Cristo dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dice, ninguno. Entonces Jesús dijo, mujer, ni yo te condeno. ¿Qué significa ni yo te condeno? Eso es una sentencia. Cristo es el Salvador. En el mismo tiempo, Cristo es juez. ¿Quién es el que va a sentar en el trono blanco en el día juicio final, en el día postrero? El mismo Cristo. Él es el que vino hace 12,000 años como el juez. Él va a venir como rey y el juez. El que se va a sentar en el trono blanco para juzgar a todos los que son resucitados en la segunda resurrección, quien es Cristo. Entonces Cristo dice a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. Mucha gente interpreta esta palabra muy equivocadamente, como si hubiera dicho Cristo así, ¿verdad? Yo te perdono. No, Cristo dice, yo te perdono. Cristo sentenció a la mujer, y yo te condeno, dice. No condeno, ¿qué es? El juez dice, ¿verdad? Tal fulano, tú eres inocente, no te condeno. ¿Verdad? Juan. Entonces, ¿ya qué? Está ya uno inocente, ya vuelve a su casa. Mujer adúltera, ante la sentencia hecha por Cristo, mujer, ni yo te condeno. Incondicionalmente, ¿verdad? Y luego dice, vete y no peques más. No peques más no es condición que diga Cristo, mujer, ni yo te condeno, sino resultado que va a venir en la vida de ella, no pecar, ¿verdad? Después de haber encontrado con Cristo, siendo liberado del pecado, el día 20, el Espíritu Santo llega sobre ella. Ella, guiado por el Espíritu Santo, vence la tentación del mundo, vence contra Satanás, vence al mundo. Final, ella logra no pecar por guía del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor, ¿verdad?, pronosticó a ella. Mujer, vete y no peques más. Quien ayuda, el Espíritu Santo que va a llegar el día 20 sobre ella, la lleva para que no pecara más. Pero Cristo vino para resolución del pecado de ella, ¿verdad? Cristo como
una sentencia, dijo, ¿verdad? Mujer, y yo te condeno. Por eso ella encontró con Cristo como pecadora, pero ahora termina como una justa. Proverbio capítulo 17, verso 15 dice, el que condena al justo y el que justifica al pecador, ambos son abominación de Jehová, dice. Así Dios nunca hace dos cosas, condenar al justo, nunca ocurre, ni justificar al pecador, impío tampoco. Entonces Cristo dice a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. ¿Qué significa eso? Cristo ya resolvió su pecado, ella está libre del pecado, ya justificada por la fe en Cristo Jesús. Aunque ella, ¿verdad?, según la ley, arrastrada totalmente para ser condenada, llegó al pie de Cristo, pero Cristo la rescató y la salvó, la justificó, la perfeccionó, ¿verdad? No por obra de ella, sino por la de Cristo. Cristo confirmó, dando una sentencia firme y eterna, mujer, y yo te condeno. ¿Verdad? Esa magnitud está en Cristo, esa potencia está en Cristo, esa autoridad absoluta está en Cristo. Cristo es el Salvador, nada otra cosa, ¿verdad? Nada petición, oración, confesión, bautismo, ¿verdad? Ni oración, ¿verdad? Nada, absolutamente, Cristo es único. Por eso Él presenta su evangelio en el cual se revela la justicia de Dios por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Romanos capítulo 1, verso 17 dice esto, ¿verdad? Por eso aquí Gálatas capítulo 13 están hablando sobre la función de la ley. ¿Hasta dónde llega la función? Dice verso 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa es por la fe en Jesucristo, pues se dada a los creyentes. Así que más la escritura, esa escritura significa la ley, ¿verdad? Más bien, lo encerró bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿A quién da? ¿A quién da la promesa? A los que creen, ¿verdad? Verso 23 dice, pero antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, ayo, para llevarnos a Cristo. Así que la ley nunca salva, la ley empuja y condena hacia uno más pecador como ayo, ¿verdad? ¿Y cuál es función de la ley? Como ayo, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por obras según la ley. Entonces, ¿cuál es el rol de la casa de Israel? Ellos querían establecer su obra para ser justificados según la ley. Ahí está el problema. La promesa de Dios a santificar y justificar a uno, ¿verdad? Por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice, obviamente. Entonces, función de la ley como ayo, ¿verdad? Llevarnos hasta Cristo. ¿Cristo para quién vino? San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino para salvar al mundo de sus pecados. ¿A quién busca? A los pecadores. Entonces la ley, como ayo, a uno hace más pecador. Entonces la ley no hace contra la promesa de Dios ni la voluntad de Dios. Más bien apoya. Porque la ley hace a uno más pecador para que tenga más necesidad de encontrar con el Salvador enviado del Padre Jesucristo. Eso es la misión de la ley. Pero ¿cuál es el rol del pueblo de Israel? Como dice Romanos capítulo 10, ¿verdad? Donde leímos. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Quién? Pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no conforme a ciencia, no conforme a la promesa, no conforme a la revelación de Dios, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la escritura, sino conforme a su orgullo, conforme a su idea,
conforme a su parecer, conforme a su, ¿verdad?, propia voluntad, desviados. Tienen que ser, ¿verdad?, conforme a la ciencia tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? Según el conocimiento de la verdad tienen que ser, pero dejando la verdad y siguen su propia idea, ¿verdad? Con su altivez, con su orgullo, con su autosuficiencia y autoconfianza. Se quedan perdidos, ¿verdad? Por eso, verso 3 viene ese resultado, no seguir conforme a ciencia, ¿verdad? Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, dice. La justicia de Dios, ¿dónde se manifiesta? En nuestra obra no hay justicia de Dios, porque nunca uno logra a la justicia de Dios según su obra. La justicia de Dios se revela en el Evangelio de Cristo. Por eso, Romanos 1, verso 16 dice, Pablo dice, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Judío primeramente y también y griego, dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿En qué se revela la justicia de Dios? En el Evangelio. ¿Cómo puedo obtener esa justicia que está contenida, ¿verdad?, en el Evangelio? Oyendo el Evangelio y creyéndolo. Por la fe uno puede obtener la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio, del cual debe oír todo el mundo para creer por fe, si uno puede llegar a ser justificado por la justicia de Dios. San Mateo capítulo 5, verso 20 dice, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseos y escribas, no entraré en el reino de los cielos. Máxima justicia humana, ¿quién lleva? Fariseos y escribas, maestros de judíos. Pero el Señor cortantemente dice, ¿verdad?, con su justicia. Así que con la justicia de fariseos y escribas, la cual es máxima según obra de uno, no puede entrar en el reino de Dios, dice. Sino debe ser otra justicia mayor que la de ellos. Única justicia mayor que la de ellos, fariseos y escribas, es la de Dios. Esa justicia de Dios se revela en el Evangelio de Cristo. Como la obtiene, oyéndolo y creyéndolo por la fe, dice. ¿Verdad? Por eso ahí viene el problema, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio, así ellos ignorando el Evangelio de Cristo, ¿qué hace? Y procuraron establecer la suya propia, la justicia propia de ellos, según su obra. No se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está rebeldía de judío, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van al fuego eterno final? ¿Qué tipo de personas van a ir al infierno? Acá dice, ¿verdad? Segunda Tesalonicense capítulo 1, Segunda Tesalonicense capítulo 1 dice, verso 8, en llama del fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. En este caso, impíos, podemos llamarlo, ¿verdad? Los que no conocieron a Dios, a los impíos, ¿verdad? Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pecadores en este punto. Conociendo que existe Dios, conociendo, ¿verdad?, y detalle de existencia de Dios, pero uno no se sujeta, ¿verdad?, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está pasando con los judíos, el pueblo Israel. Por eso Pablo dice, no se sujetaron, dice, al evangelio, a la justicia de Dios, dice. Por eso, y dos tipos de personas van a entrar a la retribución, que es el eterna perdición. Como dice el verso 9, los cuales, los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, así dice. Así que dos tipos de personas van a terminar en la eterna perdición. ¿Qué es eterna perdición? El fuego, fuego eterno, lago del fuego, que se llama la segunda muerte. Una vez entra, una vez cae en el lago del fuego.
eterna perdición. Nunca sale más de ahí. Ya perdió su alma para siempre. Cayendo ahí, ¿verdad? Ya sufrir y sufrir y sufrir para siempre. Por eso ahora, y apóstol Pablo escribe segunda Tesalonicenses, ¿verdad? Y Romano también. Entonces, viendo realidad de su pueblo Israel, como no tiene anhelo, ¿verdad? Ardiente. Anhelo, bien, ¿verdad? Ardiente, ferviente. Espero que mi pueblo, ¿verdad? Conozca esta verdad del evangelio. Pero ignorando, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin, ¿cómo suena? El fin. El fin. Terminado es. Cristo cuando murió en la cruz dice, como una declaración, ¿verdad? Antes de morir, dice, consumado es. Cristo ya cumplió la salvación una vez para siempre, con su muerte, con su, ¿verdad? Sacrificio total, en totalidad, ¿verdad? Cristo dio todo, hasta perder última sangre, ¿verdad? Bañado en su propia sangre, el Dios encarnado murió en la cruz para finalizar la maldición que viene por la ley. Aquí en Gálatas también dice, ¿verdad? Un poquito, vamos a ver. Gálatas capítulo 3. ¿Qué resulta, verdad? La ley. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas por su obra, ¿verdad? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo no se redimió de la maldición de la ley, dice. Cristo no se redimió no solo de todo nuestro pecado, sino también de la ley, de la maldición de la ley. Entonces la ley es para maldición, condenando a uno, ¿verdad? Para terminar con la maldición. Con tal que uno no llega, ¿verdad? Al pie de Cristo para llegar a ser libre del pecado por la fe en Cristo Jesús, uno termina con la ley bajo la maldición. Por eso la ley es para maldición. Cristo vino para bendición. La ley es para condenar. Cristo vino para liberar a todo el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no obra, cree en el Evangelio, ¿verdad? Todo aquel que cree en él nos tenga la vida eterna y no se pierda, sino tenga la vida eterna. Para ese propósito Cristo vino hace 2000 años. Así que la salvación no es por nuestra obra, según la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, quien canceló por todo nuestro pecado una vez para siempre. Ahí no se incluye nada, mínima obra nuestra. Y la sangre de Cristo y algo más. Ese evangelio falso. Nunca a usted ofrece la libertad verdadera. Por eso el diablo quiere pervertir el evangelio en el evangelio falso, otro evangelio, diferente evangelio que causa anatema, maldición. Por eso romanos constantemente están hablando de nuestra salvación, ¿verdad? La fe sin obra nuestra, porque Cristo hizo todo. Dijo en la cruz, consumado es. Él ya consumó todo, cumplió todo, terminó todo. Hasta, ¿verdad? Hasta como salvarnos de la maldición de la ley. No se redimió de la maldición de la ley también. Por eso Cristo es el fin de la ley. ¿El fin qué significa? El fin. Cuando usted mira alguna película, ¿verdad? Hoy en día no sé, y aparece así. Pero cuando era yo pequeño, ¿verdad? Siempre viendo alguna película como dibujo animado también, ¿verdad?
Ahí siempre dice, al terminar una serie de películas, dice el fin. En inglés, the end, ¿verdad? The end, ya terminó. Ya no viene más. No hay más contenido de película. El fin, Cristo es el fin de la ley. Ya después de esto no hay más ley. Cristo es el que trae la gracia. Por eso uno, siendo renacido, entra en Cristo Jesús. No hay nada ley que lo condene. Solo uno siendo guiado por la ley del Espíritu Santo, según su conciencia, en libertad, guiado por cada palabra libertadora del Señor, uno camina, vive en la felicidad, en la libertad, en gozo y alegría, verdaderamente, ¿verdad? No se sujetan a la maldición de la ley nunca. Romanos 8, verso 1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué ocurre en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación, porque no hay nada ley que condene al justo, renacido por la fe en Cristo Jesús. Porque está bajo la ley, está fuera de Cristo. Cristo finalizó la ley, pero no sigue siendo la ley. Eso es que transgresores, ¿verdad? Señor derrumbó todo. Señor ya quitó la ley y no se redimió de la maldición de la ley, pero no siendo conforme a la ley. ¿Qué quiere? Rebelde contra Dios, contra Cristo, ¿verdad? Señor ya acabó la ley para cumplir la justicia de Dios por la fe, no por la obra, pero no siendo conforme a la ley. No, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Así está alejado el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero la realidad, el fin de la ley es Cristo, dice. Por eso uno encuentra con Cristo liberado, entregado en Cristo, siendo justo, ya está sellado con el Espíritu Santo, ya otro nivel de ley, la ley libertadora, la cual del Espíritu Santo, cuanto más uno obedece, tanto más uno se siente más gozoso, libertad y más abundancia de vida todavía. ¿Verdad? Diferente. La ley es la que condena. La ley del Espíritu Santo nos justifica y nos libera, nos bendice, nos abunda a nivel de vida, ¿verdad? Cotidiana juntamente con Cristo. Ahí lleva mucho fruto del Espíritu Santo en una abundancia enorme, ¿verdad? Sí, realmente nuestro Señor Jesucristo es ya el fin de la ley. El fin significa ya no más ley que condene al que está en Cristo Jesús. Por eso es importante ser renacidos, para ser entregado verdadero en Cristo Jesús, en quien no hay condenación, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que cuide, protege, fortalezca y comporta y pastorea. Y verdad, abunda en vida cotidiana, con toda abundancia interior y exterior también, ¿verdad? Pues uno puede disfrutar esa bendición enorme que viene como lleno de fruto del Espíritu Santo, siendo renacido en Cristo Jesús, donde ya finalizó total la ley condenadora. Entonces todos los judíos como terminan ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Terminan ellos condenados porque está fuera de Cristo, ¿verdad? No escucharon el Evangelio, o aunque escucharon el Evangelio, pero no fueron sujetos a la justicia de Dios, así que no creyeron en el Evangelio de Cristo para ser sujeto a la justicia de Dios, para ser liberado del pecado y de la maldición de la ley. Entonces ellos siguen con su ley, con la ley mosaica que trae la maldición. Por eso todos los judíos incrédulos están destinados, ¿verdad? ¿Destinado para dónde? Para la maldición. Eso es gran dolor que causa en el corazón de Pablo. Nosotros también miremos alrededor de nosotros nuestra familia, nuestro vecino, nuestros conocidos, nuestro amado, nuestro pariente, nuestros tíos y primos y abuelos y padres, o nuestros nietos, o nuestros hijos. ¿Cómo están?
no son igual a judíos, ignorando la justicia de Dios. Procuran establecer la suya, no, suya propia. Necesitamos enseñar bien a todo ello, ¿verdad? Con ese anhelo ardiente que lleva Pablo por su pueblo. Nosotros también tenemos que hacer todo nuestro corazón para rescatar a ellos antes que sea tarde, rescatándolo de la ignorancia. ¿Cómo puede ser liberado de la ignorancia? Tiene que existir uno quien enseña la verdad, tal como está escrita en la Biblia, para que ellos salgan de la ignorancia y entendiendo como pecadores total, inútiles total y muertos. Viene la salvación verdadera por Cristo únicamente, por el evangelio que debe ser predicado por los justos renacidos, que somos la iglesia, ¿verdad? Por eso, importante este punto. Y realmente, apóstol Pablo ya está aquí mencionando exactamente, Cristo es el fin de la ley. El fin de la ley es Cristo. En Cristo Jesús no hay ninguna condenación, porque no hay ley condenadora. Porque Cristo cumplió la ley 100% y canceló por todo nuestro pecado una vez para siempre. Nos dio su justicia hecha por su obra. Por la fe la obtenemos, ¿verdad? Al morir Cristo en la cruz nos heredó su perfección, santidad, justicia. A nosotros que creemos en Él. Por eso esta justicia misma, la que Cristo tiene. Y el Padre Dios también. Por eso, por la justicia de Dios, por la fe somos justificados y santificados. No hay nada ley sobre esta justicia de Dios, ¿verdad? Que nos condene absolutamente nada. Por eso viene la seguridad perfecta y eterna. ¿Por qué? Cristo, finalizando la ley, nos dio su gracia, salvándonos una vez para siempre. Y sello del Espíritu Santo, nos confirmó de que ya estamos con Él, con Dios, para siempre, con la vida eterna, mientras vivimos aquí en la tierra, siguiendo al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, según su palabra, según su, ¿verdad? Y conciencia buena, conciencia divina que nos lleva y seguimos. Y cumplir su misión a, ¿verdad? Bendición de muchas almas también, ¿verdad? Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos gran bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente fue cumplido el evangelio del Señor Jesucristo por su obra. Nada obra nuestra se incluye en este evangelio, porque Cristo es el autor del evangelio verdadero. Por Cristo Jesús, cuando dijo en la cruz, derramando la sangre, bañado en su sangre, bautizado en su sangre, cuando Cristo dijo consumado es, realmente fue consumado. Fue el evangelio en el cual se revela la justicia de Dios. Así que por la justicia de Dios, Cristo nos salvó una vez para siempre. Y respondemos, Señor, en esa hechura de la obra del Señor, hasta perdonar, hasta último pecado del mundo, doblemente. Entonces, Señor, respondemos por fe y somos libres del pecado, somos salvos de todos nuestros pecados. Y también Cristo nos heredó su justicia, perfección, santidad a nosotros, Señor. Como Cristo, como Dios santo, justo somos, justo santo también. Porque no somos justificados por nuestra obra que hubiéramos hecho según la ley, sino por la justicia de Dios que se revela en el evangelio de Cristo, por la fe, Señor. Gracias y bendiga a todos nuestros hermanos, hermanas, grandemente, y a todos nuestros invitados con el estudio bíblico Romanos. Siendo justo, echemos todo nuestro corazón para rescatar alma. Siendo algún todavía inseguro con la salvación, aún bajo pecado, bajo dominio de él, la condenación, sálvelo ya prontamente. Señor, porque está muy cerca con su regreso. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sí, mañana, sí, constantemente vamos a compartir con la enseñanza de la Iglesia Seúl. Y el jueves, muy importante, discipulado para todos los renacidos, ¿verdad? Así vamos a compartir por Zoom a las 7 de la tarde. Y el viernes, estudio bíblico Apocalipsis con tema de 10 cuernos, 10 reyes aborrecerán a la ramera. Sobre este tema vamos a compartir algo muy importante para ver el futuro, ¿verdad? Del mundo, cómo va a ocurrir. Sí, esto vamos a estudiar. Y el sábado a las 9:30, fiesta celestial para niño pequeño, a las 11, escuela bíblica para todos los niños de primaria, ¿verdad? Así todos los padres ayudan a sus hijos que se acerquen a la palabra de Dios. El domingo siempre vamos a llevar, ¿verdad? El culto presencial en nuestro local en Uruca, ¿verdad? Ahí nos veremos y en el culto presencial. Algunos que están enfermos, y, ¿verdad? Y con algún síntoma que no tan agrado, ¿verdad? Entonces puede ser por Zoom participando en el culto. Y ahora estamos ya planeando, ¿verdad? Llevar seminario bíblico para este mes febrero. Esperamos que todos estemos ya bien pendientes para invitar a muchas, pero muchas almas, ¿verdad? Para que ellos todos puedan estar con seguridad en la salvación. Empezaremos el día 21, lunes, hasta 27, domingo del mes febrero, ¿verdad? Y por presencial, ¿verdad? Todo justo renacido presencial y por Zoom, algunos que no están muy bien de salud, y para expandir el evangelio por Facebook, YouTube, todos se acompañan, ¿verdad? Con redes sociales también. Así vamos a aprovechar todo medio para poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que da vida eterna a todos los oyentes y creyentes final, ¿verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, entonces muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes, y nos vemos mañana y que descanse. Sí, buenas noches.